Cuán dulce el descanso ha de ser en nuestro hogar. Ya se acerca Canaán, ya se acerca Canaán, donde todas nuestras penas ya no volverán jamás. Cerca ya, ya se acerca Canaán. Muy cansados, tan cansados, muy cansados de vagar por el desierto estamos ya. Muy cansados, tan cansados, cuánto aún, cuánto dista Amén, amén. Estamos listos en este momento, Pastor Palacios, para que pueda tener el tema. Déjeme resolver un asuntito acá, aquí. Bienvenido, Pastor Armando Palacios. ¿Me copia? ¿Está por allí? Muchas gracias, pastor. Adelante, adelante con el devocional. Que Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto estar aquí con ustedes, a todos los hermanos que están conectados. Estamos agradecidos con Dios por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Y vamos a pedir la dirección de Dios. Vamos a orar para que el Señor nos ilumine. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, aquí está tu pueblo, Señor, buscándote a ti a la primera hora del día, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos que nos dirija, nos ilumine, que al abrir tu palabra, Señor, tu Santo Espíritu nos pueda guiar, nos pueda fortalecer, nos pueda dar ánimo, Señor, para seguir adelante y pronto encontrarnos contigo, Señor. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estimados hermanos, el título de la meditación hoy es Victoria a través de la oración. Y el texto de hoy es muy conocido y es una promesa. Es una promesa. Se encuentra en Jeremías 33:3. Dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este texto, hermanos, ahí nos muestra una promesa. Y yo siempre le digo a los hermanos que cuando Dios promete algo, lo cumple, lo cumple. Pero hay promesas con condición y hay promesas sin condición. Por ejemplo, la promesa de que Jesús vendrá es una promesa sin condición. Él va a venir, aunque aunque una persona se porte mal o una persona busque de Dios, siempre Él va a venir. Entonces, pero esta es una promesa con condición. Si queremos que el Señor nos responda, si queremos que el Señor nos muestre cosas que nosotros no conocemos, la condición es que tenemos que clamar a Él. Es una promesa con condición. Dios cumple esta promesa, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es hacer nuestra parte, clamarle a Él, clamarle a Él. ¿Y por qué es muy importante esto, hermanos? ¿Y por qué Dios nos tiene que mostrar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos? Porque cuando vamos a la Biblia, encontramos muchos milagros, encontramos muchas maravillas que el Señor hizo. Pero los milagros registrados en la Biblia primero fueron un problema. Pero cuando se clama a Dios, se busca de Dios, Dios hace maravillas, hace hazañas, hace milagros. Entonces, cuando nosotros oramos, clamamos al Señor, tendremos una visión diferente a las circunstancias.
Dios nos muestra que lo que estamos pasando, viviendo, tiene un propósito infinito, un propósito grande para nuestra vida. Y voy a darle un ejemplo con respecto al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y clamaron por un libertador. Dios le envió a un libertador, le envió a Moisés, pero vino las primeras dificultades. Faraón se enojó porque querían salir de Egipto y los puso a trabajar el doble. Entonces, en su humanidad estaban viendo que en vez de haber solución, ahora se había agravado la situación. Entonces comenzaron a quejarse. Moisés comienza a orar, clamar a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué nos está pasando esto? Entonces Dios responde. Y entonces el Señor tuvo que enviar 10 plagas. Humanamente parecía imposible salir de Egipto, pero entre más clamaron a Dios, Dios hizo el milagro. Salieron de Egipto. Cuando salen de Egipto, se encuentran el Mar Rojo. Otra dificultad. Entonces, humanamente estaban derrotados. No podían rodear el Mar Rojo porque la geografía ahí es con mucho despeñadero. Por un lado venía el ejército de Faraón y al frente estaba el Mar Rojo. Entonces Moisés comenzó a clamar a Dios, comenzaron a clamar a Dios y Dios hizo un milagro, abrió el Mar Rojo. Luego en el desierto no había comida, no había agua. Humanamente parecía que todo estaba acabado e iban a morir en el desierto. El pueblo de Israel, al no clamar, al no orar, su visión era que todo era una calamidad, que todo era una derrota y era un fracaso. Pero cuando Moisés o el pueblo de Israel se humillaba y clamaba a Dios, Dios hacía grandes maravillas. Y se daban cuenta que en cada problema, que en cada obstáculo, venía un milagro, un prodigio, una hazaña. Entonces, estimados hermanos, si usted está teniendo una dificultad, un problema en este momento y no ora, si yo tengo un problema y no oro, todo lo veo mal, lo veo negativo, lo veo que es un fracaso, lo veo que Dios me abandonó, Dios no me quiere, Dios no me ama. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Si no oramos, lo veremos de esa forma. Pero cuando usted está pasando por una dificultad, comienza a orar, a clamar, a pedirle dirección a Dios, a clamar, como dice Jeremías 33:3, clama a mí y comienza a orar, a orar, a orar por esa dificultad. Dios es un Dios de victoria. Él va a solucionar ese problema y no solo a solucionar el problema, le mostrará el propósito de esa dificultad, cosas que nosotros no conocíamos, percepciones, entenderemos providencia que Él tiene para nuestra vida. Por eso es importante la oración. Como dice acá, clamarle a Él es muy importante. Y nuevamente le vuelvo a repetir el ejemplo del pueblo de Israel. Cuando había un problema, humanamente era un fracaso, era una derrota. Pero cuando comenzaban a clamar a Dios, a orar a Dios, a humillarse ante Dios, ese problema que tenía, más bien era una bendición disfrazada de problema, porque luego venía las maravillas de nuestro Dios. Y yo siempre le digo a los hermanos en mis iglesias que cuando tienen una dificultad, un problema, es el momento de ver un milagro. Cuando un hermano de la iglesia tiene una dificultad, es el momento de clamar, orar como nunca para ver una maravilla y un milagro. Y la oración
nos hace elevarnos ante Dios y tener un encuentro espiritual con Él. Ahora bien, hermanos, esta promesa que vemos acá, el Señor la cumple. Él cumple su palabra, pero tiene esa condición. Necesitamos clamar. Si queremos ver grandes cosas y maravillas y no oramos, no se cumple esta promesa. Tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que hacer nuestra parte. Quiero contarle una ilustración de un pastor que estaba en una iglesia y el pastor, predicando sobre la oración, le preguntaba a sus hermanos, a los miembros de la iglesia, ¿cuántos creen que la oración tiene poder? La iglesia se escuchaba con un fuerte amén. Amén. Seguía el pastor preguntando, ¿cuántos creen que Dios escucha nuestras oraciones? Se escuchaba un fuerte amén, ¿verdad? Toda la congregación decía amén. Y seguía el pastor preguntando, ¿cuántos creen que tenemos que orar? Y toda la congregación decía así un fuerte amén. Amén. Nuevamente el pastor pregunta, ¿cuántos creen que hay poder en la oración? Toda la congregación decían, se escuchaba fuerte amén. El pastor comenzó a cambiar las preguntas. Comenzó a decir, hermanos, ¿cuánto oraron hoy en la madrugada? Ya el amén cambió. Amén. Luego el pastor pregunta, hermanos, ¿cuánto oraron hoy media hora en la mañana? Y se escuchaba, amén. Ya el amén era bajito. Y comenzó el pastor a preguntar, ¿cuántos oraron una hora hoy en la mañana? Hubo un silencio. Y un viejito dijo, amén. Solo un viejito había orado una hora. Entonces, hermanos, cuando se predica la oración, todos decimos, amén, hay que orar, tiene poder. Pero cuando tenemos que orar, muchas veces no oramos. Y entonces queremos que Dios nos conteste. Queremos que Dios nos muestre cosas grandes y ocultas. Queremos ver milagros, queremos ver maravillas, queremos ver grandes cosas, pero no hacemos nuestra parte en esta promesa. Si queremos ver maravillas, si queremos que Dios nos muestre cosas grandes, queremos milagros, tenemos que clamar. Es nuestra parte. Si usted clama a Dios en oración por su dificultad, Dios cumplirá esta promesa. Dios la cumplirá. Entonces, la invitación en esta mañana, estimados hermanos, si usted está pasando una dificultad, ya sea un problema económico, si está pasando un problema familiar, si está pasando un problema de salud, es el momento de ver un milagro en ese problema, porque Dios es un Dios de victoria. Hay victoria en la oración. Dios quiere hacer grandes maravillas. Entonces la invitación, hermano, es que no solo creamos que tiene poder la oración, no solo creamos que sí hay victoria en la oración, sino que oremos y hagamos nuestra parte. Que el Señor les bendiga. Amén. 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 Amén, Amén. 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 Muchas Gloria a gracias, Dios. el pastor Armando Palacios. Muchas gracias. Gloria a Dios por eso. Amén. En esta mañana, José hermanos, Palacio. vamos a hacer dos oraciones. Una oración por las peticiones que tenemos acá en plataforma y todas aquellas que no se hicieron ver o no fueron audibles. Y tenemos nuestra hermana Alexa de Chávez, de la hermana Alexa Rivas, que ella nos va a dirigir en oración también y va a orar por la obra misionera. Pero de forma especial, hermana Alexa, también voy a pedirte que ores por cada uno de los que están acá en plataforma, que todos podamos ser de los 300 de Gedeón, de aquellos que
hemos dado un paso hacia adelante y decirle a Dios, Señor, aquí estoy. Y también orar por aquellos que en plataforma todavía no se han inscrito, que puedan ser inscritos. Y voy a desafiar a los que están acá para que hoy en este sábado en su iglesia, si son ancianos, ustedes motiven a toda la hermandad para que se anoten, se les explique y den un paso al frente, diciéndole a Dios, Señor, aquí estoy, envíame a mí, ¿ok? Entonces va a comenzar nuestra hermana Alexa a orar. Cuando ella termine, este servidor va a hacer una oración breve por las peticiones que tenemos y posteriormente pues vamos a continuar con el programa. Hermana Alexa, adelante. Hola, buenos días, hermanos. Tengan todos un feliz sábado lleno de bendiciones. Bueno, en esta mañana me toca a mí hacer una oración. Vamos a orar por la obra misionera, por los proyectos también que se tienen como iglesia. Así que vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Dios, te damos gracias por este día, por habernos permitido amanecer con bien a cada uno de nosotros, a pesar de que muchas veces, Señor, estamos indispuestos a hacer tu obra. Te pedimos que podamos estar dispuestos a trabajar para ti, así como tú, Señor, nos has ayudado hasta el día de hoy. Te pedimos, Señor, en especial por la obra misionera, que podamos seguir, Señor, trabajando para ti, ahora más que nunca, y que podamos seguir, Señor, avanzando para que muchos otros, Señor, puedan llegar a tus pies. Te pedimos, Señor, también por cada uno de los miembros de nuestra iglesia, que a pesar de que muchas veces podamos sentirnos en aflicción, no desmayemos, Señor, sino que más bien nos aferremos a ti. Ayúdanos también, Señor, a que podamos comprometernos con la obra misionera que tiene nuestra iglesia, Señor, como proyectos para llegar a todas aquellas personas que necesitan oír de tu mensaje. Bendice, Señor, todas las iglesias, todas las campañas de PC también que se tienen programadas, que se puedan dar conforme a tu voluntad, que haya un despertar, Señor, si en algún momento ha habido un dormir espiritual, que podamos sentir un despertar, que podamos, Señor, seguir avanzando hasta la meta final. Gracias, Señor, te damos por este sábado tan hermoso. Bendícenos, Señor, y guárdanos a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras familias, que puedan ser conforme a tu voluntad todo lo que tú vayas a hacer de nuestra vida. Bendícenos, Señor, en este día. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Querido Padre, en esta mañana una vez más nos acercamos a ti hasta el trono de la gracia, confiando, creyendo en el poder de lo alto, en tu poder. Señor, aquí está tu sierva Carmen Juárez, ha pedido, Dios, por su hijo, su hija, por estudios. Señor, queremos pedirte que escuches esa petición, atiendas, oh Dios, a esa súplica. Tu sierva Juana, Señor, está pidiendo para que pueda haber ese lugar donde se van a reunir, pueda ser dirigido por ti, pueda llevar tu aprobación y que en ese lugar donde van a adorarte, Señor, sea para tu honra y tu gloria. Señor, estamos orando por todas aquellas personas que están pidiendo por su salud. Tu hijo, hija, Sammy, Señor, está agradeciendo por Ana, que ha tenido la segunda sección de quimioterapia y se ha visto la mejoría. Señor, en ese proceso, en todo ese proceso, queremos rogarte que seas, Señor, con ella, con Ana, con toda la familia, con aquellos que están alrededor de ella, orando, clamando, suplicando y llevando también con ella este desafío. Señor, ayúdales, ayúdales. Oramos por Paulina. Señor, ayúdala, bendice a su esposo, Alberto. Bueno, Alberto, Señor, que está esperando una operación, que todo pueda salir de acuerdo a tu voluntad. Lorena, ora, Señor, pide por su esposo Carlos. Dale salud y tiene varias peticiones, Señor, manifiéstate en esa vida. Tu sierva Ana Isabel pide por salud de familia, de amigos, por un juicio, Señor, por un joven, por una liberación de una hipoteca, por varias, Señor. Queremos ponerlos en tus manos. Y Señor, sabemos que tú estás escuchando a tu pueblo desde los cielos, estás con nosotros, eres omnipresente y Padre, estás entendiendo, estás escuchando, estás oyendo. Atención, Señor, estás poniendo atención a cada una de las peticiones. Pedimos, Señor,
por un proyecto misionero de tu hija Wendy. Ayúdala, ayuda para que ese proyecto pueda llevar el sello de tu aprobación y puedan verse, Padre, resultados extraordinarios para la salvación de las almas. Padre, oramos por la hermana Pacheco. Tú conoces quién es. Ayúdale para que en sus desafíos personales, en las situaciones que esté enfrentando, Señor, tú te manifiestes y te glorifiques. Hay hermanos, hermanas que están pidiendo por la consagración espiritual. Señor, queremos rogarte por todo este grupo que está acá conectado, por las familias que están conectadas, por las iglesias que están conectadas, por aquellos hermanos que por alguna razón no se conectan, pero sí tienen una relación especial contigo, una relación espiritual contigo. Señor, que tu iglesia, tu pueblo, en toda la Asociación Norte de Costa Rica, desde Heredia hasta allá la frontera de Costa Rica, Señor, todos podamos estar acercándonos a ti, conectándonos contigo. Y Padre, queremos rogarte una última cosa en esta mañana, que bendigas, oh Padre, oh Dios, a nuestros dirigentes, a nuestros líderes, y Señor, toca tu iglesia para que todos podamos ser de ese grupo especial de los 300 de Gedeón, por Jehová y por tu iglesia, oh Padre, por Jehová y por tu iglesia, y que podamos conformar ese ejército que está dispuesto a ir y responder al llamado, a la invitación que tú nos haces. ¿Quién irá por nosotros? Señor, nosotros respondemos que vamos en tu nombre. Señor, úsanos a cada uno de los que estamos acá y usa a todos aquellos que voluntariamente se están conectando al grupo de los 300 de Gedeón, al grupo de los 300 por Jehová, ese grupo de los entendidos de Jehová. Señor, queremos ser parte de ello y somos parte de ello y respondemos, Señor, heme aquí, envíame a mí. Gracias por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a escuchar nuestro himno tema. Déjeme ver, creo que está por acá. No es este. Vamos, se prepara el pastor David Ernesto Pineda. Déjeme ver aquí. Creo que no es este. Esta tecnología a veces nos hace jugadas. Ok, aquí está. Quitamos ya sé por qué. Ok, aquí está. Ahora sí, vamos a escuchar nuestro himno tema. Pastor David Pineda, concluyendo el himno, es su tiempo, su pase y adelante. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna, te ve todo corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas son que redimiste, porque les tuviste amor, de ellas te
Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Le damos gracias a Dios por darnos el privilegio de hoy, este lindo sábado, estar aquí reunidos como hijos de Dios, juntos, alabando su santo nombre. Gracias a Dios por las oraciones que hemos realizado. No duden que Dios ha respondido. Dios tiene en sus manos controlado todo. El Señor es grande y maravilloso, mis hermanos. Bueno, hoy es mi último tema que tengo para ustedes. Esta es la última momento de la temática del discipulado. Y les animamos, hermanos, que sigamos conectados los 100 días, sigamos acá, motivemos a otros. Hay otros hermanos que estuvieron desde el principio y de repente ahí se han ido saliendo, pero motivémoslos a que se vuelvan a incorporar a este grupo. Esta hora es dedicada para alabar a Dios, esta hora es dedicada para fortalecernos, esta hora es dedicada para tu crecimiento espiritual, es para prepararnos, para que nos enlistemos para esta linda obra, esta obra maravillosa de predicar el mensaje de Jesucristo. Voy a orar, hermanos, para tener el momento, el tema o la capacitación que tenemos hoy. Señor, gracias por tu amor y bondad. Gracias porque nos da el privilegio, Señor, hoy, sábado, estar aquí reunidos para glorificarte, alabar tu nombre. Bendice a cada uno de las hermanas, hermanos que están aquí reunidos. Que seas tú, oh Dios, quien tomes el control de cada uno de nosotros. Ayúdanos a hacerlo todo para gloria de tu nombre. Lo que continúa, oh Dios, queremos pedir que seas tú quien nos guíes. Gracias, Dios, por escucharnos. En Jesucristo le he pedido. Amén y amén. Amén. Hoy, mis queridos hermanos, he invitado a una persona que la conocí allá en Nicaragua. Fuimos a dar fuimos a hacer Santa Convocatoria. Ustedes conocen lo que es Santa Convocatoria, ¿verdad? Esa semana que se realiza en las iglesias. Hemos venido haciéndola todos los años, donde hablamos temas muy bonitos con respecto a la mayordomía, con respecto a la espiritualidad, y a la vez hacemos plan de visitar a los hogares, ¿verdad? Entonces nos tocó ir a hacer una Santa Convocatoria a Nicaragua, y a mí me tocó estar en el lado de Chinandega, en la iglesia de Cristo, del Camino a Cristo se llama la iglesia, una iglesia muy linda, una iglesia muy bonita, la hermandad y el edificio, bien cuidadito, bien bonito. Entonces, ahí conocí a mi hermano Néstor Salguera. Él es el líder de ahí de esa iglesia, el primer anciano, y un hermano entregado a la causa de Dios, un hermano dedicado su tiempo al Señor. Él con su esposa tienen un abastecedor de alimentos en el mercado ahí de Chinandega. Ellos tienen varios empleados ahí de su negocio, y déjeme decirte que ellos hacen una obra maravillosa porque le dan testimonio a cada uno de los empleados que tienen, y también mi hermano Néstor saca su tiempo para predicar, para evangelizar. Recuerda esa vez que fui, recién habían comprado un auto, lo habían sacado de agencia. Cualquiera que tiene un auto recién comprado podría estar como, no se suban a mi carro, me lo van a ensuciar, no lo toquen, vea que no quiero que se me dañe. Pero este hermano había comprado ese carro para el Señor, para ponerlo al servicio de Dios, jalando visitas para esa semana, llevando a los hermanos, llevando alimentos a otras personas. El hermano servicial, sirviéndole a Cristo, poniendo su tiempo, sus recursos al Señor. Así es que, y hoy quiero presentárselos. Mi hermano Néstor Salguera. En este momento, hermano Néstor,
va a tener unas palabras para ustedes. Hermano Néstor, antes lo vi aquí en la sala. Buenos días, Aquí amigos, está. hermanos. Buenos días. No tengo visibilidad. Parece que el anfitrión pues me tiene ahí bloqueado. No sé, ahí. Por eso no me pueden ver. Pero gracias por invitarme a esta reunión. Y gracias, Pastor Pineda, porque Ok, tú has sido un gran amigo. Me has ayudado mucho. Aprendí mucho en esa semana, en esa santa convocatoria. Quiero decirles que al comienzo es difícil. Yo recuerdo cuando me asignaron de anciano hace 4 años y yo no sabía ni por dónde comenzar. Pero gloria a Dios que ahora ya en el camino Dios me ha capacitado y Dios me ha ayudado de cómo tenemos que acercarnos a las personas, de cómo tenemos que hablarles. Entonces, yo recuerdo que en esta santa convocatoria que tuvimos, Pineda, recuerdas que llegamos a la casa de Pedrito. ¿Te acuerdas ese señor que estuvo enfermo bastante tiempo? Me acuerdo que sí, está bastante mal, muy enfermo. Un estaba muy hermano enfermo. estudiante de la Biblia. Y recuerdo que le hablábamos y orábamos y le gustaba que llegáramos ahí donde él. Y él no sabía, escuchen esto, hermanos, él no sabía que nosotros éramos adventistas, porque él no quería saber nada de los adventistas del séptimo día. Y la razón era porque seguramente tenía algún mal concepto. Y cuando al final, que ya le dijimos que éramos adventistas, se quedó sorprendido, asustado y dice, yo no conocía esta cara del adventismo. Dice. Y es que nosotros pues le atendimos muy bien y la confianza que tuvimos, recuerdo que Pineda le dice, desde Costa Rica vengo a verte y asustado decía, ¿me vienes a ver a mí desde Costa Rica? Sí. Y recuerdo que ese hermano Amén, gloria a Dios. estaba bien emocionado. El hermano se bautizó en abril 2018 y falleció un mes después. Gloria a Dios porque se entregó a Cristo. Y yo quiero en esta mañana compartir con ustedes que el discipulado es una experiencia que no la vamos a obtener estando atrofiado o estando solamente esperando a ver esperando a que alguien nos levante. No, el discipulado tiene que ver con servicio, como decía Pastor hace un momento. Siempre hay que sacar el tiempo y algo muy importante, no seamos negativos, no tengamos pensamientos negativos, no seamos pesimistas. Si vamos a ir a un lugar, yo recuerdo que esa campaña que tuvimos ahí en la Santa Convocatoria, cuando yo llegué a ese lugar, a esa zona, ya habían dicho, uy, dice, ahí nunca hemos sacado nada, ahí ya hemos predicado, ya hemos hecho esto, ya hemos hecho lo otro, muchos años y nunca nadie ha querido nada. Entonces yo les digo a mis hermanos, el tiempo es de Dios, no es nuestro. Entremos otra vez, Leo. Y recuerdo que entramos y esa familia se bautizó completa. ¿Recuerdas, pastor? Toda la familia, la esposa, el hijo, en una piscina Amén, los toda la familia. bautizamos. Qué lindo. Y entonces vemos que nosotros no podemos levantarnos y decir, ¿y si no me reciben? ¿Y si no? No, vayamos y digamos al Señor, Señor, tú vas con nosotros y comencemos esto, porque una de las cosas que yo he aprendido mucho y me sirvió bastante esas visitaciones que tuvimos con el pastor fue de ver la condición personal en la iglesia de cada persona. Yo me di cuenta de muchas cosas que ignoraba. Y ahora, de ese tiempo para acá, he visto la necesidad y he tratado humanamente, ¿verdad? Eh, poder aconsejar, suplir, ver una solución y sobre todo es la oración y el servicio. Yo creo que Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres que nos desliguemos de todo aquello que nos impida crecer. Tenemos que llegar, tenemos que avanzar. Nosotros hemos sido llamados para rescatar almas, para servir. Yo recuerdo que si ustedes conocieran mi vida, el pastor conoció una parte de mi vida, y el pastor se dio cuenta de cómo trabajo con mi esposa. Nosotros tenemos un liderazgo que no es de andar de casa en casa. Fíjense que nosotros no predicamos. Yo no entiendo cómo el Señor nos usa. Nosotros quisiéramos andar de casa en casa predicando, pero el Señor nos llama a otra cosa. El Señor nos pone una familia y vamos a esa familia y esa familia la entrevistamos y comenzamos a estar orando y entramos
en una confianza que esas familias nos llaman. ¿Y cuándo van a venir? ¿Y cuándo vienen? Y entonces, no, quizás en la iglesia, piense que la iglesia tiene como unos 35 miembros. Y la mayoría que hemos nosotros bautizado no llegan a la iglesia porque no son de ese distrito. Viven largo en León, en Malpaisillo, en Managua. Y entonces nosotros nos movemos hasta esos lugares. Pero nos sentimos gozosos porque el Señor nos usa de una manera increíble. A veces uno dice, la iglesia no está caminando. Quizás en el terreno no, pero afuera sí está caminando, porque la palabra se está sembrando y está dando fruto. Y nosotros tenemos que aprender de que la obra es del Señor. Y si tú estás con Él, entonces el Señor ahí va a ver cómo va a hacer para que esa persona sea rescatada. Yo he tenido mucha experiencia durante el estado de primer anciano y yo les quiero dar este consejo. Si usted quiere que su vida espiritual crezca, involúcrese en la obra del Señor. Si no se involucra, usted nunca va a pasar de lo mismo. Nunca va a pasar de estar escuchando, nunca va a pasar de tener una experiencia en cuanto a los testimonios. Qué lindo es cuando tú te encuentras con personas que están necesitando de una palabra, de una oración, y tú llegas y se la ofreces y se la das, y esa persona queda de una manera transformada porque la vida cambia. Yo recuerdo que este hermano Pedrito, que estábamos hablando de él, cuando llegamos a su casa, él estaba enfermo y yo me ofrecí a orar. Le digo, yo le pongo una oración, sí, y oramos. Y después llegábamos a cada momento. Recuerdo que el pastor Pineda decía, ¿te acuerdas? Pineda decía, ya aquí es nuestra casa, aquí ya no vamos a salir. Y él no quería que nos fuéramos. El hermano cuando estábamos ahí, no se vayan, quédense un ratito, quédense un ratito. Está bien, pues nos vamos a quedar un ratito, porque teníamos que visitar varias familias, pero a él le gustaba estar ahí, le gustaba que le estuviéramos leyendo la Biblia, se entregó al Señor, y yo digo que el Señor tiene unos propósitos maravillosos para nuestras vidas. Si nosotros nos quedamos sentados a esperar que el tiempo pase, al final nosotros vamos a entregar cuenta por tu familia, por tus amigos, por todas las personas que te rodean. Si nosotros comenzamos a ver la vida en la vida espiritual o el ministerio que tenemos, realmente como Cristo quiere que lo miremos, entonces nosotros vamos a crecer. Saben, yo no nací anciano. Cuando me pusieron, yo decía, no, yo no quiero saber nada. Y el pastor Norvin Flay, que fue el que me eligió, no te preocupes, siervo, tú vas a salir adelante. Y yo, no, le digo, yo no estoy listo. Y yo después me puse a pensar, pero ¿y quién está listo? ¿Quién está listo para ir, para tomar un cargo? Nadie está listo. Dios te va a capacitar durante el camino. Y yo le agradezco al Señor porque me ha ungido, me ha ayudado, me ha abierto los ojos para ver a las personas. Eso que comentaba el pastor Pineda, y este testimonio quiero darlo de manera rapidita. Cuando nosotros compramos este vehículo, es una camioneta, una Toyota Hilux, del año la andábamos, 2017. Salimos de la agencia con mi esposa y oramos y le dijimos, Señor, esta camioneta es tuya, está para tu obra. Y quita de nosotros el egoísmo, quita de nosotros el orgullo y danos la humildad. Y eso fue en noviembre, 12 de noviembre que nos dan la camioneta. Y se hace un retiro juvenil en un departamento que se llama Estelí, en Nicaragua, de muchos jóvenes. Y entonces le digo, vamos, pues, y nos fuimos. Eso fue el 15 o 16 de diciembre. Nos fuimos para allá, un sábado. Hermanos, cuando nosotros llegamos allí, habían muchos vehículos porque había muchos hermanos de todas partes. A la hora que el pastor está predicando y hace el llamado, se levantan varios jóvenes se levantan. Y entonces había que irlos a bautizar a una pila que estaba quizás como a unos 2 kilómetros del lugar donde estábamos, porque estábamos como en una reserva, un lugar con una montaña. Y yo estaba sentado en la banca y le digo a mi esposa, vamos a acompañar a donde es que van. Y yo miro que todos van corriendo. Hermanos, mi susto es cuando yo miro a toda esa gente encima de mi camioneta, arriba en la tina, todos estaban ahí arriba. Y un hermano me dice, se llama Santos Martínez, me dice, hermano, la llave de la camioneta. Me dice, ¿y por qué? Le digo yo, así. No mire que toda esa gente va en su camioneta. Y yo digo, no, ya nos vamos, pues, le digo, me monta y se monta el pastor que va a bautizar y nos vamos. Bautizamos ese día como a 15 muchachos, nos fuimos. Y después digo yo no me sentí
ni enojado, ni nada. Yo me sentía asustado, estaba asustado de ver de que cómo el Señor se fue directamente a esa camioneta cuando habían muchas. Y después digo yo, bueno, si esa camioneta es tuya, Señor, ¿qué voy a estar diciendo yo? ¿Y saben qué me pasó ese día? Digo yo, verdaderamente el Señor sabe quién le ha entregado sus cosas, porque nosotros tenemos que entender que la mayordomía tiene que ver con la entrega de nuestros bienes. Todo lo que tenemos es del Señor, y si lo ponemos a su obra, Él lo va a bendecir. Esta camioneta ahorita la tenemos y está bien, no ha dado problema. El combustible, cuando hay campaña, siento que me rinde el combustible, y yo le digo al Señor, gracias, porque tú eres el único que tiene el poder para hacer esas cosas. Esa camioneta ha viajado por todos lados. Hasta Costa Rica anduve, ahí donde mi amigo Pastor Pineda, anduve allí, me invitó a su iglesia en, ¿cómo se llama esa iglesia, Pastor? Turrúcares. En Turrúcares. Allí fuimos y yo les motivo en esta mañana para que sigamos confiando en Dios. Dios nunca nos va a avergonzar, eso téngalo seguro. Dios nunca te va a avergonzar. Dios más bien va a hacer que tú seas un instrumento de bendición. Dios va a hacer que tú hagas grandes cosas, incluso cosas que tú ni has pensado hacer. Pero en las manos del Señor, tú eres grande, tú eres bien aventurado, porque el Señor quiere que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. A veces tú ves el cielo gris, oscuro, y tú dices, ¿por dónde comienzo? Y yo te voy a decir por dónde vas a comenzar. Comienza a doblar rodillas, que el Señor te va a esclarecer ese cielo. Dios te va a decir, aquí estoy, vámonos. Y es bonito ese ministerio. Nosotros ahora tenemos ya 5 años de estar en la iglesia como líderes. Y hasta ahora hemos trabajado, no tal vez como realmente quisiéramos trabajar, pero el Señor nos ha guiado, nos ha ayudado. Y mi esposa es un gran elemento. Mi esposa nos compaginamos, nos llevamos bien. Y siempre, ayer, anoche, casualmente anduvimos viendo una familia allá por tal vez como a unos 10 kilómetros de aquí donde vivimos nosotros. Imagínense que venimos como a las 9 de la noche de ver esa familia. Siempre le llevamos su detallito y vemos cómo la gente queda con aquello de que no se vayan, ya se van, se acaban de venir, no se vayan todavía. Y entonces vemos que esa es lo que el Señor quiere. Hagamos amistad con las personas, hagamos el contacto. Recuerden que Jesús dijo, haced discípulos, y después dice, bautícenlo. O sea, y nosotros queremos bautizarlos primero y sin hacerlos discípulos. Tenemos que primero tenemos que hacer los discípulos. Y eso es lo que el Señor quiere. Y si nosotros estamos con Dios, ¿quién estará con nosotros? Dios quiere que sigamos siendo siervos fieles y dedicados. Yo creo que todos los que estamos aquí comprendemos esto, de que Dios nos quiere tener a nosotros como instrumentos en sus manos. Y todos somos instrumentos. Aquí nadie es, bueno, por los conocimientos que tenemos, sí, pero nadie de nosotros nació aprendido, ni el pastor nació aprendido. El pastor ha venido con sus años, y hasta ahora lo que él sabe es porque Dios lo ha capacitado y él se ha esforzado. Y qué bonito es cuando tú te pones en las manos del Señor. Y recuerda esto, siempre va a haber oposición, siempre va a haber oposición, siempre va a haber alguien que te va a decir, tú no puedes, tú no. Y esas palabras negativas, agárralas, bótalas y conviértalas en negativas. Yo recuerdo la primera vez que di el repaso de la cartilla. Estaba recién bautizado, tenía como un año. Hermano, fue el peor repaso que usted haya visto, el peor repaso. Y yo recuerdo que unos hermanos ahí, que yo no podía, que para qué me ponían, pero ¿saben qué hice? Me enfoqué, estudié y le digo al Señor, ayúdame. Quiero volver a dar esta cartilla, quiero volver a repasar. Ahora soy maestro de escuela sabática porque me he puesto en las manos del Señor. El Señor es quien te capacita. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros solos. El Señor nos da esa oportunidad. Su Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas que estudiamos. Yo le decía a mi hija hace poco, está en exámenes, mi hija tiene 9 años, y le digo yo, el Espíritu Santo te va a recordar lo que has estudiado. Entonces le digo, pero si tú no estudiaste, no te va a recordar nada. ¿Qué te va a recordar? ¿Qué te va a decir el Espíritu Santo? Si no estudiaste, le digo yo, y entonces ella se pone a reír. Es cierto, papá, me dice,
voy a estudiar para que cuando yo esté en la clase, decir al Espíritu Santo, acuérdame, porque si no se me olvida. Y entonces ella viene creciendo con eso y es lo que el Señor nos ha enseñado. Nosotros no vamos a hablar por nuestra cuenta, el Espíritu Santo nos va a recordar lo que hemos aprendido. Pero si nosotros no estudiamos este santo libro, no vamos a seguir a ningún lado, no vamos a avanzar, tenemos que crecer. Y ser discípulo es lo más maravilloso. Fíjense que ahora hubo una certificación de anciano. Tengo un discípulo que lo estamos preparando para anciano, porque todo el tiempo yo no voy a ser anciano. Hay que poner a otro, hay que traer otro que haga eso. Y nosotros vamos a otras cosas donde el Señor nos quiera mandar. Fíjense que lo último, y con esto quiero finalizar, tengo un canal de YouTube, ahí lo pueden buscar, Néstor Salguera. Me he dedicado a hacer videos cristianos, prédica. Ahorita tengo los 100 días de oraciones que los estoy llevando. Y mucha gente no adventista, vieran cómo me escriben. Vendedores de las empresas grandes que yo les compro, proveedores, yo les mando esos audios, ellos los escuchan. Entonces, de esa manera, yo no puedo acercarme a uno de esos muchachos que andan súper ocupados y decirles, mira, quiero hablarte la palabra, pero ya con el audio, con el video, ya ellos ya van y hasta ya me sacan pláticas, tal vez lleguen al negocio. ¿Qué me va a agarrar ahora? Y después ya sacan la plática, hermano, don Néstor, ¿cómo está? Mire, qué bonito ese tema. Y ya comenzamos a hablar y ahí voy instruyéndolo, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos, que compartamos la palabra de nuestro Dios. Así que les agradezco por la invitación a esta reunión. Espero que no sea la primera, ¿verdad? Ni la última. Gracias. Y estoy a sus órdenes, a su servicio. Dios quiere que nosotros seamos una iglesia unida, porque una iglesia unida es una iglesia bendecida. Amén, amén. Muchas Amén, gracias, Amén. amén. Dios le Néstor, por sus bendiga. palabras. Amén, amén. testimonio. Bendiciones. Mi hermano Gracias. Néstor, Amén. tal vez Gloria a Dios. él no lo, Feliz obviamente, él sábado. no quiere mencionarlo, el hermano Néstor. No se salga, hermano, todavía no hemos terminado, ¿verdad? Aquí estoy. El hermano Néstor tal vez no lo mencionó, pero él y su esposa, ellos apartan una buena cantidad, hermanos, de sus recursos para, aparte de su fidelidad a Dios, sus diezmos, sus ofrendas para la iglesia, ellos apartan una parte de sus recursos para ayudar a hermanos que no tienen para comprar medicinas, medicamentos, a hermanos que están pasando necesidades de comida, y ellos están siempre atentos a eso, y Dios los ha bendecido grandemente. Gracias, hermano Néstor, Si por me tu permite, servicio. pastor, esa parte es cierto que no la toqué y esto es lo que les quería decir, familia, seamos fieles con el Señor, con los diezmos, con las ofrendas, porque el Señor nos ha dado una muestra de su amor. Él dice, pruébame ahora en esto. Y yo les voy a decir, nosotros con mi esposa, bueno, y el pastor que lo miró, pues, él lo vivió aquí, esta semana él vivió eso, de cómo la gente, y sin yo no les pregunté, ahí está el pastor que les diga. Ellos decían, el hermano Néstor y la hermana Sandra siempre nos han apoyado. ¿Por qué? Fíjense que para la pandemia, en el 2020, nosotros pensamos dos cosas. Número uno, va a haber saqueo en los negocios, porque la situación estaba fea. Y número dos, pensamos en los hermanos que no tenían trabajo y que estaban pasando necesidades. Y comenzamos a hacer en el 2020 paquetes de provisiones quincenales. Entonces, ¿qué dijimos? Preferimos dárselo a los hermanos a que vengan esos antisociales que nos vayan a saquear el negocio. Entonces, mejor le digo yo, comencemos a regalar mejor porque es mejor que la gente... Y fíjese que cómo Dios nos ha cuidado, que en el negocio de nosotros, ninguna novedad, nadie llegó a querer forzar ahí algo, nada, gracias a Dios pudimos trabajar, aunque sea a mediodía, todos los días protegidos, Dios nos cuidó, nos enfermamos, pero no fue grave, y así el Señor pues nos ha dado la oportunidad de que miremos su gloria, compartamos lo que tenemos, y el Señor nos ha dado a nosotros, es para que compartamos, cuando compartimos, más viene la bendición. Me dicen a mí, hermano Néstor, que el Señor lo bendiga y lo multiplique. Y le digo yo, no, ya no quiero más, ya no aguanto, ya no quiero más. El Señor mucho, ya no quiero más. Señor, mejor manténme así, con lo poco que me tiene. Y se ponen a reír porque es algo que es real. Dios nos bendice y Dios quiere que seamos fieles con los diezmos, con las ofrendas y que compartamos
lo que Él nos ha dado. Amén. Dios le bendiga. de bendición. Amén. Amén. Mis hermanos, hoy es sábado, así es que les voy a robar unos 10 minutos más, mis hermanos, para dar el tema. Así es que, porque hoy es sábado, ¿verdad? ¿Está bien? Unos 10 minutitos nada más, hermanos, para presentar ya lo que es lo teórico, pero lo práctico es esto, hermanos, escuchar, ver lo que Dios hace. Y queremos que usted pueda, hermanos, servir a Dios, trabajar al Señor, poner sus dones, sus talentos al servicio de Dios. Permítame, voy a buscar acá el tema que tenemos. No le voy a quitar mucho tiempo. Sé que están ansiosos por ir a la iglesia y eso es bueno, hermanos, ir a alabar a nuestro Señor Jesucristo, ir allá con los hermanos, gozarnos en el templo de Dios hoy. Así que no se quede en la casa. Vaya con toda su familia, invite a otros para que vayan a la iglesia. Amén. Ok, vamos acá, ya lo tenemos. Permítanme, voy a compartir. Ok, ¿ya lo están viendo, hermanos? Amén. Amén. Ok, desarrollando una estrategia para el discipulado. Note lo que dice acá esta cita. La obra, hermanos, es tiempo de hacer discípulos. Es tiempo de hacer discípulos. La obra está terminando rápidamente y por todas partes la maldad está aumentando. Tenemos solamente un corto tiempo para trabajar. Despertemos del sueño espiritual y consagrémonos todo lo que tenemos y somos al Señor. Su espíritu permanecerá con los verdaderos misioneros, dotándolos de poder para el servicio. La iglesia, hermanos, debe de ser una escuela de discipulado. Nuestras iglesias y nosotros debemos de ser discípulos, discipuladores. Cada iglesia, note esta otra cita, cada iglesia debe ser una escuela práctica para obreros cristianos. Sus miembros deberían aprender cómo dar estudios bíblicos, cómo dirigir y enseñar clases en la escuela sabática, cómo auxiliar al pobre y cuidar al enfermo, y cómo trabajar en pro de los inconversos. Den el ejemplo los que instruyen, trabajan entre el pueblo, y otros, al unirse con ellos, aprenderán de su ejemplo. Un ejemplo vale más que muchos preceptos. Mis hermanos, y yo agradezco y glorifico el nombre de Dios por nuestra administración de nuestra asociación. Esto que estamos haciendo todos los días es esto, hermanos, una escuela de discipulado. Aquí tenemos varios hermanos, 260 inscritos en este proyecto, en este programa, porque queremos trabajar y servir a Dios. Ok, hay componentes, hermanos, de una iglesia discipuladora. Estos componentes debemos de tenerlos como iglesia, debemos de mantenerlos. Número 1, la iglesia debe mantenerse enfocada en el discipulado. Número 2, reconocer que el propósito resultado esperado no es el miembro, sino un discípulo. Queremos discípulos, hermanos involucrados, hermanos sirviéndole a Cristo, entregándolo todo por él. Estamos centrados, número 3, en que el miembro aprenda y no simplemente se le enseñe o enseñar. Estamos centrados en que el miembro pueda aprender a hacer, hermanos, pueda aprender a hacer. No solamente que escuchó un sermón, escuchó la palabra, qué bonito, y ya estuvo, terminó. Él tiene que aprender a hacer, porque la idea es que él sea discípulo y también haga otro discípulo. Número 4, el discipulado debe ocurrir en un modelo práctico, ¿Qué significa eso? Hermanos, que nosotros tenemos la tarea de decirle a un hermano, hermano, ven conmigo, vamos juntos, vamos a ir y vamos a ir a trabajar con esta familia que necesita.
Vamos. Y esa persona va a observar cómo es el asunto, va a ver, y de esa forma este hermano va a decir, oye, qué lindo esto, yo necesito seguir en esto. Y ese hermano ya se convierte también en un discípulo. Hacemos discípulos y esta persona lleva a otros al mensaje, empieza a predicar a otros, empieza a hablar, y de esa forma se va reproduciendo el discipulado. Es importante, hermanos, 5, dedicar tiempo al ayuno y la oración. Este asunto, hermanos, es de Dios. Esto es del Señor y necesitamos consagrarnos para esto. Necesitamos ayunar y orar para esto. Necesitamos ayunar para la ganancia de almas. Necesitamos orar por la ganancia de almas. ¿Ok? Quiero decirte algo muy importante, que hay una estrategia de discipulado sincrónico que deben de suceder al mismo tiempo cuando trabajamos, el yendo. Por tanto, id y hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Esto debe ocurrir, hermanos, debe ocurrir siempre en nosotros. Tenemos que salir, tenemos que ir, tenemos que buscar. Y de esa forma llevamos el mensaje. Debemos de bautizarlos, debemos de enseñarles. Y así, de esa forma, hermanos, vamos haciendo discípulos, cumpliendo el discipulado. La iglesia, hermanos, con esta forma no puede parar, ya que cuando la iglesia sale para cumplir la misión, hace discípulos, bautiza, enseña. La iglesia siempre está en acción, como lo hizo Jesús, que fue a las personas y a la vez estaba formando a los discípulos. Cuando Jesús escogió a los discípulos, él iba a la multitud y los discípulos observaban cómo él atendía a la multitud, cómo él daba el mensaje, y los discípulos estaban aprendiendo, porque después que Jesús, recuerdan, murió y ascendió al cielo, ellos siguieron la obra de Cristo, siguieron la obra de predicar y hacer discípulos y seguir ganando almas para el reino de los cielos. Estas características, hermanos, son fundamentales en el discípulo. Debemos tener el amor, y hemos hablado de esto, el amor de ser simpático, de ser bondadoso, el amor, la obediencia, el servicio, la humildad, la fe y el sacrificio. Estas características son claves en el discipulado, en los discípulos. Así es que, hermanos, quiero solamente que te autoevalúes en este momento. Autoevalúate. Tu estudio personal de la Biblia, ¿cómo está? Nunca estudio. Algunas veces, casi siempre, siempre estudio. Tu culto familiar, nunca. Algunas veces, casi siempre, siempre. La recepción de sábado, nunca la hago. Algunas veces la hago, casi siempre, siempre. Asistencia a los cultos regulares, domingo, miércoles, sábado, sociedad de jóvenes, nunca. Algunas veces, casi siempre, siempre. Mi fidelidad en la mayordomía, nunca. Algunas veces, casi siempre o siempre. La obra misionera personal, nunca. Algunas veces, casi siempre o siempre. Ayuda y voluntariado, ayuda, servicio a los demás, nunca lo hago. Algunas veces lo hago, casi siempre o siempre. Hermano, esperamos en Dios que en esta autoevaluación estemos aquí en siempre. Pero si de repente aparece que estoy aquí en esta de nunca, algunas veces o siempre, hermanos, hagamos una reflexión y pasémonos a siempre. Dios quiere multiplicar discípulos. Dios quiere ganar discípulos. Sigamos el ejemplo de Él. Sigamos adelante, hermanos. Escuchemos este corto video. La reproducción forma parte de la vida. Desde temprano aprendemos a multiplicar. En familia vemos los efectos de la multiplicación. Es los negocios con dedicación y trabajo. También es posible multiplicar. Sí, amén, amén. Multiplicar es transformar lo más en mucho más. Jesús, cuando estuvo aquí, multiplicó panes y peces, pero más que eso, multiplicó discípulos. Al principio fueron 12, a estos se le sumaron 70, 120, 500, 3000 y más, muchos más. La orden es la misma hoy. Vaya, enseñe, bautice y haga discípulos, y ellos harán otros. Discípulos que se multiplican forman una iglesia saludable.
Al final, lo que queremos es una iglesia con miembros o discípulos, las puertas del fondo abiertas o cerradas. Los miembros esperan panes y peces. El discípulo es un pescador. Los miembros se apoyan. El discípulo ayuda. El miembro espera. El discípulo visita. El miembro quiere ir al cielo. El discípulo quiere ir y llevar personas para el cielo. Los discípulos oran, se relacionan y cumplen la misión con nuevos discípulos. Todo eso porque los discípulos no solo suman, se multiplican. Fue así que lo hizo y así quiere que lo hagamos. Así lo hizo Jesús, hermanos. Amén. Seleccionó discípulos, buscó discípulos y esos discípulos se multiplicaron. Y gloria a Dios por ese trabajo. Aquí estamos nosotros porque hubieron discípulos dispuestos a servir a Cristo Jesús. Discípulos. Amén. Mi hermano, mi tío Tomás fue un discípulo que aceptó a Cristo, aceptó el evangelio, aceptó la verdad. Y mi tío Tomás le llevó el mensaje a mi padre, a mi madre. Gloria a Dios por eso. Y de ahí, de ese resultado, hermano, Dios me hizo pastor a mí y hizo pastor también a mi hermano mayor. Qué maravilloso, qué lindo cómo Dios trabaja y va formando discípulos. Una cadena, hermano. Sigamos adelante, hermanos, trabajando por Cristo. Hoy pongamos en práctica eso. Hoy sábado, ¿qué le parece si hoy por la tarde salimos a buscar esas personas y predicar del evangelio? Salimos a amar a aquellos que necesitan de Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Dios y Padre, gracias. Amén, amén. Dios, a mis hermanos, sé con ellos, ayúdales, oh Señor, porque ellos están dispuestos a servirte. Es un grupo especial, Señor, los valientes de Gedeón, Jehová y la iglesia trabajarán y te servirán, oh Dios. Amén. En tu mano lo encomiendo, en Jesucristo lo he pedido. Amén. 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 Dios los bendiga. Amén, amén. Feliz sábado. Feliz sábado desde Nicaragua, familia.